La edificación. Pues, tú dices bien claro que Dios puso en su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y los puso para la edificación. Dice para perfeccionar a los santos. Amén. Para perfeccionar a los santos. Entonces estamos siendo perfeccionados. Un hermano en un grupo donde yo estaba muchos tantos años que yo era joven, imagínense usted, yo estaba jovencito cuando el hermano hizo esa canción. Para ser más exacto, yo creo que tenía unos 22 años, 20 años, 22 años por ahí, cuando el hermano hizo esa canción. A mí se me quedó grabada, ¿no? Y los hermanos están tratando de aprenderla para sacármela por allí sacármela ahí con la música. Los músicos, gloria al Señor. Aleluya. Para que la cantemos antes de comenzar. Ahí está lloviendo, parece. Bien. Para que se recojan para acá, si alguien se va para acá. Bueno, en que ellos están allá lejos y están entendiendo y escuchando y están ahí edificándose allí. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquí estamos como la primera vez. Aquí estamos como la primera vez, amándonos con este mismo amor. Este amor que nos ha unido hasta aquí, formando perfecta comunión. Aquí estamos con palabras de verdad, sonreídos de alegría y de amor, estrechando nuestras manos al saludar y sintiendo el mismo espíritu al estar. No ignoramos los problemas que a nuestro lado pasan. Sentimos una misma cosa en el alma. Se siente la fragancia y el perfume del amor que respiramos y que guardamos dentro del corazón. Llega al cielo en alabanzas a la presencia del Señor, y que perfume el manto santo del Señor. Se siente la fragancia y el perfume del amor que respiramos y que guardamos dentro del corazón, que llega al cielo en alabanzas a la presencia del Creador, y que perfume el manto santo del Señor. Aquí estamos como la primera vez. ¿Se la aprendió? Amándonos con este mismo amor. Sonreídos de alegría y ve al que está solo ahí, un abrazo, una mano ahí. Una vigilia, ¿vale? Tu primera vigilia, ¿vale? La primera vez. Palabras de verdad. Amándonos con este mismo amor. Este amor que nos ha unido hasta el fin, formando una perfecta comunión. Estamos con palabras de verdad, palabra de Dios, de alegría
y de amor. Este amor que nos ha unido hasta aquí, formando una perfecta comunión. No problemas, ya nuestro lado pasa el brazo, sintiendo una misma cosa en el alma. Se siente la fragancia y el perfume del amor que respiramos y que guardamos aquí dentro del corazón, y que llega al cielo en alabanzas a la presencia del Creador, y que perfume el manto santo del Señor. Se siente la fragancia, perfume del amor que respiramos y que guardamos, mira, dentro del corazón, y que llega al cielo en alabanzas a la presencia del Creador, y que perfume el manto santo del Señor. Llega al cielo en alabanzas a la presencia del Señor. Dígalo conmigo. Y que perfume el manto santo del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Yo creo que ahora sí estamos caminando sobre las aguas, ¿vio? Sí, ahora sí es la cuarta vigilia. Entramos en la cuarta vigilia a las 3 de la mañana, según el orden que tenían en ese tiempo, ¿no? La cuarta de la vigilia empezaba a las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Es la vigilia que hacían en ese tiempo. De las 3 de la mañana hasta las 10 de la mañana era la cuarta vigilia. Esa fue a la cuarta vigilia fue que Jesús caminaba sobre el mar. Después de haber pasado toda la noche orando, a la cuarta vigilia caminaba sobre el mar. Es bueno vigilar, amén. Es bueno vigilar, es bueno orar, es bueno perder el sueño un momento, negarse al sueño de este día con todo y todo. Gloria al Señor para ocuparnos de la oración. ¿Sí? Gloria a Jesús. Saben que vamos a terminar con el escrito de Pedro. Por eso estamos ubicados en el capítulo 5 de esa maravillosa primera carta de Pedro. Ya vimos cómo Pedro fue exponiendo y hablando de toda su experiencia y la profundidad y las cosas que había entendido, que había visto estando con el Señor. Nos dejó esta preciosa carta, este regalo. Es lo que está diciendo un principio. Nosotros no hacemos mensajes porque nosotros no tenemos ninguna necesidad de hacer mensajes. El mensaje está hecho, amén. Cuando digo que el mensaje está hecho es porque los apóstoles escribieron con un propósito, escribieron con un objetivo, escribieron con un destinatario, escribieron en un orden magistral, ¿no? Por ejemplo, esta carta de Pedro, gloria al Señor, esta carta de Pedro habla de la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Toda esta primera carta tiene ese título, o tiene ese tema, la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Por eso es que él habla durante todo el escrito del juicio gubernamental de Dios, el juicio desde su casa, el juicio
sobre las naciones. Todo el juicio está perfectamente descrito por Pedro, porque Pedro está hablando precisamente de la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Pedro habla en esta carta de la plena salvación del Dios triuno y su resultado, el crecimiento en vida y su resultado, la vida cristiana y su sufrimiento, el pastoreo y los ancianos y su recompensa. Eso es lo que nos toca ahorita en el capítulo 5. Diga conmigo: el pastoreo de los ancianos y su recompensa. Vamos a ver qué dice, porque hay unas cosas que vamos a inferir aquí, poderosa, maravillosa, y que Dios nos lleve hasta donde nos quiere llevar. Amén. Amén. Dice: por tanto, versículo 1, capítulo 5, por tanto, exhorto a los ancianos. ¿A quién? A los ancianos que están entre vosotros. Exhorto a los ancianos que están entre vosotros. Y dice: yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces dice Pedro: a los ancianos que están entre vosotros. Por tanto, exhorto a los ancianos que están entre vosotros. Quiere decir que esta carta no tenía un destinatario. Esta carta era para que le leyeran todos los hermanos. Esta carta era un asunto de todos los hermanos. Amén. Porque incluso él dice: exhorto a los ancianos que están entre vosotros. Quiere decir que había dirigido la carta a todos los hermanos. No a los ancianos solamente, sino a todos los hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Él dice en la carta, y se identifica como anciano. Pedro, que era el apóstol, que era un apóstol, también se identifica como anciano. Vimos que se identifica como apóstol empezando la carta. Ahora se identifica como anciano. Dice: yo, anciano también con ellos, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, y yo, anciano también junto con ellos. Quiere decir que el apóstol Pedro se ponía pues a la altura de los demás ancianos, y se consideraba un anciano también junto con ellos, porque hacía la función de un anciano. Usted sabe que una de las aberraciones más terribles, repito, una de las aberraciones más terribles, de las mentiras más repugnantes, ¿cómo se llama? No sé cómo llamarlo, de las peores declaraciones, interpretaciones de la Iglesia Católica, es que dicen que Pedro fue el primer papa. ¿Aló? Hasta me voy a sentar. Dicen que Pedro, gracias hermano, que Pedro fue un papa. ¿Qué le parece? Y de paso dicen que fue el primer papa. Entonces ellos agarran un versículo, el versículo de Mateo 16, el versículo cuando el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro, ciertamente tú eres Pedro, cuando lo menciona como una roca, para que Pedro entendiera qué era lo que Jesús estaba haciendo. Tú eres Pedro, sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Entonces ellos toman ese versículo para decir que en ese momento Jesucristo estaba nombrando a Pedro como apóstol, como papa, nada más y nada menos. Entonces ellos dicen que de paso el primer papa. Entonces, claro, la pregunta que se le hace, pero no se le puede hacer preguntas, porque usted sabe que es un mundo de maldad y de engaño. Y ese mundo de maldad y de engaño, ellos dicen mentiras y no tienen que ver con que la gente crea o no crea, investigue. Ellos dicen su mentira y listo. Hay que preguntarle: si Pedro fue el primer papa, entonces ¿quién fue el segundo? ¿A quién nombró Pedro? ¿O a quién nombraron después de Pedro? ¿Entiendes? Porque tampoco está registrado en la Biblia. Entonces, no, hermano, no solamente Pedro era un siervo de Dios normal. Él mismo se cataloga como un siervo de Dios normal, un anciano junto con los demás ancianos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Un anciano que si los apóstoles hubieran traicionado a Dios, ay, la que se hubiera armado, caballero. Mire usted que los apóstoles, no hubiera aparecido la iglesia, nunca hubiera aparecido la iglesia. Ahorita todavía, después de 21 siglos, hay destellos de la iglesia. Hay destellos de la iglesia. Hay una, ¿cómo se llama? Hay una partícula de la iglesia. Y espero que nosotros seamos parte de esa partícula. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Espero que nosotros seamos parte, con toda humildad y miedo, con todo temor lo digo. Ojalá que nosotros seamos parte
de esa partícula. Hay una partícula en la iglesia ha sufrido tanta degradación, en estos 21 siglos que quedarán partículas de la iglesia, pero sobre esa partícula Dios está trabajando su nueva Jerusalén. ¿Cuánto? Amén. Sobre esa partícula, y de esa partícula Dios está trabajando con sus vencedores. De esa partícula pues Dios va a levantar un reino, porque cuando Él habló del reino a los apóstoles, le dijo, llamó a los apóstoles manada pequeña. Los llamó manada pequeña. Estaba consciente de que quienes llegaban allí, quienes llegaran al reino, iban a ser una pequeña manada. De toda la manada iba a ser una pequeña manada. Manada pequeña, vosotros os ha sido otorgado o ha sido dado el reino. El reino es para una manada pequeña. Entonces cuando escuchamos, si los apóstoles, repito, hubieran traicionado a Dios, los apóstoles, imagínese usted, Pedro hubiera escrito, bueno, yo, Pedro, pontífice. ¿Aló? Primer pontífice, Pedro, no se olviden, el que anduvo con el Señor. Pedro, el hombre que tiene la llave. No, Pedro no habló así. Pedro no hablaba así. Ellos no traicionaron a Jesús. Ellos no hablaron. Pedro se identificó como un anciano normal, igual que los demás. ¿Aló? Primero exhortó a los ancianos de una condición de humildad. Exhortó a los ancianos de una condición de humildad. Si usted le toca exhortar a alguien, debe hacerlo de una condición de humildad. Usted debe exhortar, debe hacerlo de una condición de humildad. No sé si alguien me está siguiendo hoy. Debe hacerlo de una condición de humildad. No debe hacerlo de una condición de altivez, sino de humildad. Pedro, de una condición de humildad, exhortó a los ancianos que están entre vosotros. Repito, la carta está dirigida a todos. No había una persona que llegaba a la carta únicamente, sino que está dirigida a todos. Ancianos, a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también junto con ellos. Yo también como un ministro de ese sagrado oficio, el oficio de cuidar a los otros hermanos. Hermanos, yo soy un anciano. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Yo soy un anciano. Y usted no sabe cuán honrado estoy y cuán feliz estoy de haber podido ser un anciano del Señor en mi vida, aquí en la tierra, gloria al Señor. Y el privilegio que Dios nos ha dado a los ancianos de tener la oportunidad de cuidar a los otros hermanos. Gloria al Señor. Dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Hermano, yo aquí estoy cuidándolo a ustedes. Al darle la palabra, yo lo estoy cuidando. Gloria al Señor. Y tengo que dar la palabra con responsabilidad. No solamente con amor, sino con responsabilidad, porque el objetivo principal es que ustedes no se pierdan y que ustedes vayan por el camino de la palabra. Amén. El objetivo principal no es si a usted le quedó o no le quedó dinero, si tuvo o no tuvo gloria, si tuvo fama, si lo reconocieron o no, sino que tu objetivo como anciano, como cuidador, es que el otro hermano pueda ser victorioso. Amén. Y llegar erguido delante del Señor. No sé cuántos hermanos aquí vayan a llegar delante del Señor con la frente en alta. Pero mi objetivo como anciano es que ustedes lleguen al Señor con la frente en alta. Y que un día el Señor le diga, pasen. Porque a ustedes les ha otorgado el reino. Pasen porque el reino es para ustedes. Amén. Por eso tenemos que mostrarle el reino. Amén. Y a todos los ancianos que hay aquí, los hermanos mayores, tengan cuidado con pisotear el privilegio maravilloso que Dios nos ha dado de cuidar a los otros hermanos. Porque Dios nos dio el privilegio de cuidar a los otros hermanos. Ese es el trabajo del anciano. El trabajo del anciano es cuidar a los otros hermanos. Por eso es que Pedro no se rebajaba cuando se llamaba anciano, porque sabía que el oficio de anciano era el oficio, era más sublime, era lo más sublime. Era el trabajo más precioso que jamás alguien haya hecho en la tierra. Jamás alguien hizo un trabajo más precioso que cuidar la grey del Señor, que cuidar el recurso, que cuidar los bienes del Señor. Ustedes son los bienes del Señor. Y ustedes son los bienes del Señor. Los ancianos son los mayordomos de esos bienes, de la economía de Dios. Nosotros entonces que entendimos la economía de Dios, nuestro trabajo es cuidarlos a ustedes, porque ustedes son los bienes del Señor.
Amén. Aleluya. Así que yo quiero que usted me ayude a predicar. Dígale al que está a su lado, hermano, déjese cuidar, lo están cuidando, es por su bien. Hermano, déjese cuidar, es por su bien. Yo creo que con ese orgullo con que Pedro decía en la carta, yo anciano también junto con ellos. Y exhorto a los ancianos que están entre ustedes, y yo ancianos también junto con ellos. Hermano, si Dios te llamó y si Dios te puso de alguna manera a través de mí, que en este caso hago el oficio de apóstol también aquí en este lugar, en los lugares donde hemos ido. Si Dios te puso como hacia, honra ese lugar, honra esa posición, honra ese oficio que Dios te puso, honralo, hermano, con todo tu corazón y con toda tu verdad, con toda tu fuerza, honra lo que Dios te dio. Aleluya. Dice, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Naguará, doble orgullo. Testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Entonces va directamente a los ancianos. Pastoread el rebaño que Dios, el rebaño de Dios que está entre vosotros. Pastoread el rebaño. Ese es nuestra responsabilidad. Gloria al Señor. Es nuestra responsabilidad. Pastorear el rebaño que Dios puso. Gloria al Señor. Y entonces Pedro explica 3 puntos clave de este oficio. 3 puntos clave de este oficio de ancianos. Y yo estoy seguro que usted tiene que entender esto y que vamos a tener muchos años que hicieron los hermanos del oficio del pastoreo. El peor daño fue, hermano, convertir a los pastores, que ellos llaman pastores, en asalariados. Es el peor daño que pudieron hacer. Mire, entre los peores daños que ha sufrido la iglesia degradada, entre los peores daños que ha sufrido, ha sido ese uno de los peores, y cuidado si no es el peor, convertir a los líderes en asalariados. Convertir a los líderes en peseteros de dinero, en buscadores de dinero, hermano. Ese es el peor daño que han hecho, porque transformaron el escrito. No leen la Biblia, definitivamente no la leen. ¿Cuántos creen que no la leen? ¿Cuántos dicen que así? ¿Cuántos? No leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia, leyeran este versículo que estamos leyendo nosotros aquí, pues. ¿Aló? Ellos entendieran, no, pero no puede. Yo me quedé impresionado. Yo me crié en una, como le dije, pues, en una iglesia evangélica, normal. Y yo estudié en un instituto bíblico, ¿ves? Normal. En Barquisimeto, como le dije hace un momento. Fui a estudiar, pagué un precio para estudiar allí, o yo. Pagué un precio, porque uno tenía que pagar un precio, pagar el precio de la matrícula, estar allí. Pagar el precio del dinero, pues, para estar allí un mes interno, pagar todo, pues. Tenía que pagar una matrícula, yo no sé cuánto real. Aparte de eso, uno tenía el tiempo, necesitaba el tiempo, ¿entiendes? Uno necesitaba el tiempo para ir allá, porque uno iba allá y se internaba un mes. Entonces, si uno tenía un trabajo, uno no podía tener un trabajo, uno no podía. En el caso mío particular, yo me renuncié a mi trabajo para poder ir. Porque yo tenía un trabajo que me estorbaba formalmente para ir. Porque cuando Dios me llamó seriamente para que me preparara, para que me fuera a preparar, yo recuerdo claramente cuando Dios me llamó en mi trabajo, un conferencista, una persona, que por cierto era el alcalde de turno en San José en ese momento, Modesto Ruiz, que estaba dando un discurso, y entonces él decía que si tú vas a enseñar, si tú vas a ser maestro, si tú vas a explicar algo, tú tienes que manejar información. Tú tienes que manejar información para poder enseñar. Decía él en su oratoria, en una charla que estaba dando allá en el trabajo. Y eso yo lo entendí, pues, por el Espíritu. Yo lo entendí por el Espíritu. Yo entendí, bueno, pero si Dios me llamó a enseñar la palabra, yo tengo que conocer la palabra. Entonces se me metió en la cabeza, yo tengo que prepararme. Entonces empecé a buscar dónde prepararme, y encontré esa oportunidad del Instituto Bíblico. Entonces, cuando decidí irme para el Instituto Bíblico a estudiar, yo era policía del estado Miranda. Sí, yo era policía del estado Miranda. Y yo trabajaba en Santa Teresa del Tuy. Entonces, estando en la zona 5 en Santa Teresa del Tuy, uniformado de policía,
el Espíritu Santo comenzó a decirme, salte de ahí, no, tú salte de ahí, tú eres mi pastor, tú vas a servir, tú vas a servirte. Entonces empezó Dios a hablarme. Entonces yo me decidí salirme. Entonces yo me acuerdo que yo fui a hablar con un comisario para decirle que me iba a salir. Entonces el comisario me decía que no, que pidiera un permiso no remunerado, que no, un montón de cosas, hasta que por fin me retiré de eso. Por eso le digo, yo pagué un precio para ir allá, para ir a estudiar allí, pagué un precio, tuve que retirarme del trabajo, tuve que dejar, en ese momento ya tenía la familia y tenía que dejar la familia sin el sustento, sin el sueldo, sin la cosa, que usted sabe que siempre ha sido una atadura, una cosa fuerte, pues, dejar a la familia sin el sustento, sin el sueldo. La gente me decía, bueno, usted se volvió loco, tú vas a dejar a la gente sin un sueldo, sin nada, y te vas a ir por ahí a estudiar. ¿Para qué? Yo me acuerdo que me llevaron para cuando fui a hacer la renuncia, noté que me pusieron con una psicóloga allá, que era la jefa, no sé de qué, debe haber sido, no me acuerdo, era el asunto del departamento, del recursos humanos. Me pusieron ahí con una dama que era psicóloga para que me entrevistara, ¿no? Y entonces ella me preguntó, ¿y por qué estás renunciando? Y entonces yo le pregunté, porque yo soy un servidor de Dios y voy a estudiar para ser pastor. Entonces la psicóloga se me quedó viendo y bueno, ahora sí es verdad que nos volvimos locos todos aquí. Yo me acuerdo nada más que ella me dijo, primera vez que una persona renuncia por una causa de esta. Y yo, bueno, siempre hay una primera vez para todo. Siempre hay una primera vez para todo, gloria al Señor. Entonces yo pagué un precio, ¿me entiendes? Para ir a estudiar allí, para ir a estudiar allá en ese instituto bíblico. Y estando en el instituto bíblico, pues Dios trató mucho conmigo en muchas cosas. Pues yo me crié en ese ambiente evangélico, ¿me entiendes? Y en ese ambiente evangélico los pastores tenían un estatus, un nombre, un sustento, un sueldo, ¿alguien me está siguiendo? En esa organización donde yo estaba, ellos se asignaban, los líderes se asignaban las iglesias, y entonces como siempre los pastores que ponían ellos en las iglesias estaban cayendo en cosas y bromas, entonces las iglesias quedaban vacantes. Cuando quedaba una vacante, uno estaba flotando ahí con un carnet y le daban una oportunidad, váyase para yo no sé dónde, para ser pastor allá. Y entonces uno llegaba ya a ser pastor y uno tenía todo allí, ¿me entiendes? El pastor tenía todo allí en esa organización, tenía su sueldo, tenía sus utilidades, tenía su broma, tenía un ahorro, en caja chica, tenía todo como era. Ahí fue esa es una de las cosas que destruyó más el evangelio, que destruyó más. Los líderes y los que servimos al Señor no podemos trabajar por una ganancia, hermano. No podemos trabajar por una ganancia. No sé si alguien está aquí o se fue. No podemos. Es una responsabilidad de los hermanos contribuir para el bienestar y para el sustento de los apóstoles, pero es un sustento, el sustento de los apóstoles no debe ser un sueldo, no debe ser un sueldo, debe ser algo que Dios provea a través de los hermanos, que Dios provea sanamente a través de los hermanos. No sé si me están siguiendo lo que yo digo. Yo le estaba contando, y le cuento esto porque yo recuerdo que cuando yo estaba en el instituto bíblico, después que salí del instituto bíblico, en mi mano cayó un libro de Guasmaní. El libro se llamaba La Iglesia Cristiana Normal. De un principio que empecé a leer el libro no me pareció. De un principio no me pareció porque contradecía todo lo que ya yo había aprendido. ¿Me entiendes? Cuando hablaba de los apóstoles, dígame cuando Guasmaní en ese libro habla de los apóstoles. Ahora yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no puede ser. Y entonces cuando él empieza a hablar, pues yo entendía, según la organización donde yo estaba y los evangélicos, que el apóstol era una persona con una jerarquía, pues. Yo entendía que el apóstol era una persona con jerarquía, con dinero, una persona que había logrado cosas, hazañas, que había logrado, o que tenía iglesias grandes, que habían crecido, numerosas, que había logrado multiplicación, ¿no? Entendía yo que un apóstol es una persona, imagínate, una persona, un jerarca, pues, con dinero y con broma, y que era jefe de los otros pastores. Así entendía yo que era un apóstol. Un apóstol no, era una cosa tremenda. Cuando veo el libro de Guasmaní, que él empieza a hablar de los apóstoles, quiénes son realmente los apóstoles, y empieza a explicar, son comisionados por el Espíritu Santo para viajar, son itinerantes, son personas que Dios usa para la plantación de nuevas iglesias, para confirmar las iglesias que ya han sido plantadas. Entonces el apóstol, y él empieza a explicar, y entonces cuando yo leo el libro, empiezo a leer, yo tranco el libro, pero cuando lo tranqué definitivamente fue cuando llegué al asunto del dinero. Yo leí el libro, avancé como pude, pero hay un momento que llegué al punto del dinero, caballero.
Y en ese libro Guamaní escribe claramente y sin ninguna reserva, escribe a los ancianos, los pastores, no deben tener un sueldo, no deben tener un sueldo de la iglesia, no deben trabajar por una ganancia, no, de ninguna manera. Los hermanos pueden proveer y están en obligación, están en la responsabilidad de proveer para el sustento de los ancianos que gobiernan bien, pero no de forma formal como un sueldo, porque eso los dependiza a los ancianos. Eso hace que los ancianos se vuelvan dependientes y se vuelvan asalariados y destruye la vida de la iglesia completamente cuando pones una persona allá al frente como un asalariado ganándose un sueldo de 15 últimos, destruye la vida de la iglesia. Lo próximo que va a pasar es que él no se va a meter con más nadie de los que da plata. ¿Aló? Segundo, él va a empezar a cazar a los hermanos que tienen más plata y que con ellos es que va a trabajar y lo va a poner adelante. ¿Se fueron o están aquí todavía? Claro, yo estoy diciendo porque yo lo viví. Yo lo estoy diciendo porque yo lo viví. Pues. Tercero, él va a volverse dependiente de ese sueldo y no del Espíritu Santo. Él va a volverse dependiente de ese salario y no del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a necesitar siempre que su obrero dependa de él en todo. Él lo va a necesitar, el Espíritu Santo lo va a necesitar. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros como ancianos podemos tener una entrada de dinero. Es como yo le decía la semana pasada. Yo le decía la semana pasada que el carro se me dañó, le metí un aceite. Bueno, eso es una cosa tremenda. Entonces la cámara, entonces un problema, entonces la cámara se barató, entonces video de total que están arreglando la cámara. Entonces me dicen, no, falta el juego de cadena. Cuando yo compré el juego de cadena, $150. Entonces no, pero me falta el no sé qué. Cuando el torno me cobró $40, no sé qué. Una cosita se me convirtió en un poco de real. Pero a lo último faltaba un sello. ¿Cómo era lo que faltaba? Un sello. El sello del motor. Un sello del motor se había ido y botaba el agua por ahí. Entonces faltaba un sello. Entonces mando a Irving a comprar el sello. Irving va a comprar el sello y el sello le costó. Irving me dice, el sello cuesta, apóstol, 6,000, yo no sé cuántos bolívares. Y le digo, ¿cuánto? 6,000, yo no sé cuánto. Eso fue lo que entró. Eso fue la ofrenda que recibí esa semana. Esa semana recibí una ofrenda de 600, 500 para comprar el sello. ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedé el ojo? ¿Y usted cree que yo estoy amargado? No, hermano, yo estoy feliz porque Dios me dio para lo otro, Dios me dio para tener lo otro, para comprar lo demás, hermano. ¿Y cómo Dios le dio? ¿Cómo hizo Dios entonces? Bueno, Dios lo hace, siempre Dios lo hace. Yo el año pasado compré una casa y las ofrendas siempre son así. Yo nunca recibo más de eso. Y no te creas que tampoco le estoy dando alas tampoco. Gloria al Señor. Nunca recibo más de eso. Sin embargo, yo soy una persona que Dios siempre provee, porque el anciano de Dios no depende de un sueldo de la gente, de ninguna forma. El anciano tiene que depender de Dios, y esa dependencia de Dios es la que lo mantiene espiritual. Amén. No puede mantenerse espiritual si depende de una entrada fija. Por eso cuando ellos le pagan a sus pastores, que llaman ellos pastores, y les pagan y le dan un sueldo y les ponen yo no sé qué cosa, cuando ellos hacen eso, lo matan espiritualmente. Lo matan espiritualmente. La persona no va a creer más en más nada, no va a creer más en más nada, porque está dependiendo de una entrada de dinero, y además está contradiciendo la Biblia, porque Pedro escribió acá que los ancianos no deben ser ancianos por ganancia. Número uno, no puede ser obligado. Número dos, no puede ser por ganancia. Entonces te pone ahí en una encrucijada. Número uno, no puede ser obligado, no es obligado. Y número dos, no es por ganancia. Ni por ganancia, ni tampoco obligado. Entonces tú tienes que hacer este trabajo como anciano, tienes que hacer este trabajo voluntariamente, gloria al Señor, y sin la vista puesta en las ganancias, en cuánto me va a quedar, qué es lo que va a haber aquí, cómo hacemos, cuánto va a venir. No, de ninguna manera. Claro que los ancianos merecen y tiene su honra. Y tiene su cuidado. Hay que tener un equilibrio también con eso, por supuesto. ¿Cuántos me están siguiendo lo que digo? Claro, hay que tener un equilibrio también por eso, porque el anciano es la persona que está sirviendo, pues, que en ese sentido debe ser reconocido y respetado y considerado por los demás hermanos. Pero Dios mismo va a permitir que ese anciano no tenga dependencia de los hermanos. Dios mismo lo va a permitir.
hermano, Dios mismo lo va a permitir para que su dependencia sea únicamente de Dios. Nada más. Amén. No por viles ganancias. Entonces, ¿cómo quedan esos pastores que se han vuelto millonarios, ricos, a costa de la iglesia? Eso sí están bien en la palabra, ¿no? ¿Qué le parece? Eso están súper bien en la palabra. Eso sí están perfecto en la palabra. Y se pasean y no trabajan en otras cosas y tienen el tiempo para hacerlo. Yo ahorita estoy deseando porque, y ya bueno, el hígado se me sanó y se me va sanando poco a poco y la vesícula. Y ahorita con unas aguas que me trajo el amado Ricardo, ahí sí es verdad que se terminó de salir toda la piedra de vesícula y todo, esas aguas. En lo que me la tomé sentí que Dios me estaba sanando. No, una agua milagrosa. Con tal que no la haya, bueno, ya él perdió eso, ya no hace nada. No le ha hecho ningún rezo esa broma. Pues ya él es un santo del Señor. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? Gloria al Señor. Entonces ya sentí ya que ya fui sanado ya, gloria a Dios. Y hoy siendo sanado ya, gloria al Señor, en todo, gloria al nombre de Jesús. Y estoy esperando con mucha ansia ser sanado completamente para seguir haciendo mi trabajo y las cosas que yo estoy haciendo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el anciano, el hombre de Dios, el hombre de Dios no puede ser un asalariado. El anciano, el hombre de Dios, tiene que ser una persona que trabaje. Debería ser una persona que trabaje y que produzca y que sea un ejemplo como trabajador también para los otros hermanos. No, amén, no sea amén. Amén. Debería, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice también el texto número 3, dice: no por viles ganancias, sino con toda solicitud, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño. Ay, ahí lo que está lo que le estoy diciendo. No como teniendo señorío de la gente, sino siendo ejemplo. Miren al Papa, miren cómo habla el primer Papa. ¿Qué le parece cómo habla el primer Papa? Este es el primer Papa según los católicos. El primer Papa está diciendo que no debemos tener señorío sobre la gente. Parece que entonces era el primer Papa, pero ellos no le pararon. ¿Qué le parece? Entonces tenemos ahora los papas. Entonces le rinden. No solamente son señores de los demás, de los feligreses católicos. Son dioses. Hubo un tiempo, y no sé ahora, que el Papa era mencionado como el vicario de Cristo. Para que usted tenga una idea, el binomio, pues, de Cristo. Se fueron, están aquí todavía. Para que usted tenga una idea del tamaño, del grado de tamaño que le pusieron, caballero, al humilde Papa. ¿Qué le parece? Y según ellos, Pedro fue el primero. Entonces hay que agarrar. Por eso es que Martín Lutero se reventó y le clavó las 95 tesis allá en Alemania, en la catedral de Eastwing. Le clavó Martín Lutero las tesis, las 95 tesis en contra del Papa, y le faltó esta. Le faltó esta. Tampoco deben tener señorío sobre los demás, hermanos. Los ancianos, los pastores, los profetas, los maestros, los apóstoles, no debemos tener señoríos. Nuestro trabajo es cuidar a los hermanos. No debemos tener señorío como si fuéramos señores de los hermanos, de ninguna manera. O aprovecharnos de la investidura que claramente Dios nos ha dado, la autoridad espiritual que Dios nos ha dado como ancianos, como hermanos mayores. No debemos tener señorío sobre los hermanos de ninguna manera. Tenemos que más bien darle a los hermanos ejemplo, siendo ejemplo. Por eso yo digo, el primer trabajador de la iglesia deberían ser los ancianos. Los primeros trabajadores deberían ser los ancianos, porque deben dar ejemplo a los hermanos. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de trabajo, ejemplo como padre, ejemplo, amén. Y sabemos que no somos perfectos, pero tenemos que hacer lo más que podamos. El esfuerzo, lo más que podamos tenemos que hacer. Amén o no amén. Dirá, bueno, apóstol, usted no ha sido ejemplo. Claro, en algunas cosas no, y tengo que reconocerlo, pero en muchas sí. Y también tengo que reconocerlo públicamente. Amén. Estoy preparado para reconocer mi falta y también para reconocer mis virtudes. Y los ¿cómo se llama? Y las aportes que he hecho a los hermanos, pues, en mi esfuerzo, en mi deseo de ser un ejemplo para los hermanos. En todo, hermano, en todo. Ese es nuestro trabajo como ancianos. ¿Cuántos aspiran a ser ancianos aquí? ¿Sí? Gloria al Señor. Buena obra ustedes están aspirando. El obispado, ser anciano, buena obra. No teniendo señorío, no como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplo. Sobre lo que se os ha asignado, es una asignación que Dios nos ha puesto. Ustedes han sido asignados bajo el cuidado de los ancianos aquí.
Y los ancianos han sido asignados como cuidadores de ustedes. Es una asignación, es una doble asignación. Los ancianos fueron asignados para que los cuidaran ustedes, y ustedes fueron asignados para ser cuidados por los ancianos. Amén. Amén. Es una asignación que Dios hace. No es un asunto de elección propia o humana. No, Dios nos ha asignado. Por eso es que nosotros debemos ser pacientes con los hermanos que son un poco más cabezones, más rudos, porque es una asignación que Dios te hizo. Eso no depende de él. Dios te hizo esa asignación. Entonces los ancianos que están en las distintas localidades que están aquí hoy en esta vigilia, pues debemos ser, a veces tenemos que ser fuertes con los hermanos en el sentido de soportar cualquier cosa, soportar todo, porque ellos fueron una asignación que Dios nos hizo. Ellos están asignados bajo nuestro cuidado. Amén. 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 Por eso es que el apóstol Pablo, hubo iglesias que se portaron mal con el apóstol Pablo, principalmente los corintios. Los corintios hasta empezaron a decir que Pablo no era apóstol. Los corintios empezaron a decir que Pablo era un ladrón, que estaba loco. Incluso en una de las defensas que hizo Pablo, cuando defendía su ministerio, cuando escribió a los corintios, Pablo presentaba su alegato como que si estaban diciendo que él estaba loco. ¿Qué les parece? Que era un ladrón, que estaba loco. Llegaron a decir que no era apóstol. Él no era apóstol, nada. Pablo tuvo que defenderse y decir: si yo no soy apóstol, ustedes no son salvos, porque ustedes se convirtieron fue conmigo. Aún después que el apóstol le había hecho el trabajo evangelístico en esa ciudad, que le había costado tanto y que había durado, porque Corinto fue una de las ciudades donde Pablo duró más tiempo. Duró 2 años en Corinto, duró 3 años en Éfeso. Las 2 ciudades donde duró más tiempo fue en Éfeso, en Corinto. Y en Corinto, el apóstol, ellos después se alzaron fuertemente contra Pablo. Y número 1, Pablo dijo que iba a fundar otra iglesia. Pablo dijo alguna vez que ellos no pertenecían a la... Que ellos no... Pablo dijo: deje esa gente sola ahí en Corinto, que esa gente no me quiere, yo voy a buscar otro corriche. No, nunca los abandonó, no los aflojó, porque Pablo estaba consciente que ellos habían sido asignados al cuidado de él. Cuando una persona es asignado a tu cuidado, la persona puede ser el más alzado, el más incómodo, el más loco, el más todo, pero tú tienes que mantener la paciencia como anciano. ¿Cuántos ancianos hay aquí hoy? Para seguir cuidando a esos hermanos que a veces yo sé que son increíblemente terribles. Yo en mi tiempo pasado una vez hasta tuve que votar a unos hermanos. Entonces los voté y se volvieron a venir. Tuve que votarlos, voté en la iglesia, les mandé una carta: fuera de aquí, pecadores, fuera, y no vengan más para acá, porque si no voy a llamar a la policía. En serio, delante de Dios les mandé una me tenían hasta la coronilla. Y son tan sinvergüenza que volvieron. ¿Y por qué volvieron? Porque ellos están asignados a mi cuidado. Esos son una asignación que Dios hizo a mi cuidado. ¿Entiendes? Por eso tenemos que tener paciencia. Hay un grupo de hermanos que no son reconciliables, lamentablemente. Hay un grupo de hermanos que no son reconciliables. De ellos no voy a decir eso, porque ellos no forman parte de la asignación. Ellos se van a mezclar, se van a colar en las localidades, en las iglesias, para causar divisiones. Los divisionistas, que habló Judas, por ejemplo, cuando dijo: estos son los que causan división, cuando lo señaló y dijo: no tienen el espíritu, y empezó a hablar de ellos, los apóstatas, los divisionistas. Ellos no forman parte de la asignación, pero tú te vas a dar cuenta más adelante cuando ellos saquen las garras, pero hay momentos en que las sacan de una manera que tú sabes que no forman parte de tu asignación. Y el mismo apóstol Pablo dice que hay que dejarlos afuera. ¿Se fueron? ¿Están aquí hoy? Gloria al Señor. Pero el resto de los hermanos, o todos los hermanos, porque sean inmaduros o porque sean esto, no tiene nada que ver, hermano. Tiene que tener cuidado de ellos, porque incluso el apóstol Pablo cuando escribió, dijo que debíamos soportar a los pusilámines, a los que son los de doble ánimo, a los débiles. ¿Aló? ¿Cuál? Hay un grupo de 3 allí que menciona Pablo cuando escribe a Timoteo. Habla de los pusilámines, de los débiles. ¿Y de quién más habla?
Gloria al Señor. Ningún anciano ahí me ayuda. No sabe. ¿De lo qué? Ajá, de los fuera de orden. Ajá, de los que están fuera de orden. Es decir, que no trabajan. Pero hay un grupo de hermanos en la iglesia que todavía vienen a la iglesia y no quieren trabajar, no quieren mover ni un dedo. Pero la Biblia dice que hay que echarlo fuera. No, la Biblia dice que hay que soportarlo, a recibirlo. Entonces hay unos que tienen doble ánimo. Entonces un día están creyendo, otro día no están creyendo, hay que echarlo fuera. No, hermano, hay que recibirlos. Entonces hay unos que son débiles y un día creen una cosa y el otro día no creen lo que mismo ellos creían al día anterior, pero hay que aceptarlo, son débiles, ¿se entiende? Vas a encontrar en la iglesia diferentes hermanos como ancianos y hay que aceptarlo a todos, pero con quien no vas a poder bregar es con los divisionistas, porque la mayoría de esos divisionistas, por no decir todos, la mayoría de esos divisionistas no pertenecen, no fueron asignados, son puestos por Satanás. Se cuelan, se mezclan allí, se meten dentro de la iglesia. ¿Se fueron o están aquí todavía? Entonces dice el apóstol Pedro a los hermanos, a los ancianos, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ay, ¿quién es ese príncipe de los pastores? Vosotros recibiréis la corona inmancesible de gloria. Una cosa que usted va a encontrar aquí, hermano, en todo el escrito de Pedro, y lo leímos cuando leímos los capítulos del 5 al 7 de Mateo. Cuando leímos los capítulos del 5 al 7 de Mateo, y ahora leyendo también esta carta del apóstol Pedro, nosotros vamos a encontrar una cosa aquí, la misma cosa, y vamos a encontrar esto claro, hermano, claro. Nuestra recompensa la vamos a recibir cuando Cristo vuelva. Amén. ¿Tiene paciencia para eso o qué? ¿Tiene ánimo? Así que, número uno, a los ancianos y a todos los hermanos, si no tiene paciencia aquí, pues vaya agarrando su moral y vea a ver qué va a hacer, póngase a hacer otra cosa. ¿Quiere recompensa y otra cosa? Haga otra cosa. Nuestra recompensa en toda la Biblia está, en toda la Biblia, y lo escribió bien claro Jesús, y está en todas las bienaventuranzas que escribió Jesús. Todas las bienaventuranzas son para cuando Cristo vuelva, todas las bienaventuranzas. Lo que van a recibir los pobres en espíritu, lo que van a recibir los de puro corazón, lo que van a recibir los pacificadores, todos ellos van a recibir un premio cuando Cristo vuelva. Nuestro premio lo vamos a recibir cuando Cristo vuelva. ¿Qué? ¿Tiene algún problema con eso? ¿Tiene problema con eso? Ah, bueno. Ya lo iba a votar en la iglesia. Yo ahorita estoy votando a todo el mundo. Yo no estoy creyendo en muchas cosas. ¿Ah? Repito, dígale al que está a su lado eso. Nuestra recompensa es cuando Cristo vuelva. Nuestra recompensa es cuando Cristo claro. vuelva. Ahorita, confórmese con las añadiduras y las cosas que Dios le provea, pues. Confórmese con eso. Dios es rico, amén. ¿Cuántos saben que Dios es rico? Dios es rico, Dios nos ayuda, Dios nos cuida, gloria al Señor. Dios tiene cuidado de sus hijos, de nosotros. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que la pidamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Conforme eso con saber que todo está provisto, tanto de nuestra prosperidad, tanto en nuestras situaciones económicas como en nuestras situaciones físicas, familiares, todo está provisto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Todo está provisto. La Biblia dice, y Jesús lo explicó eso bien claro. Él dijo, mira, las aves no siembran, no, pero Dios las alimenta, los lirios, no sé, ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. El mismo Señor dijo, pero explicó bien claro, pero eso sí, y ténganlo bien claro, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y la demás, aleluya. Y la demás, bueno, eso que están inventando los hermanos, no, que yo sembré y vino Dios y pum, y paja, y Dios me dio mi recompensa y me dio no, hermano, Dios no anda en ese juego. Olvídese, Dios provee. ¿Cuánto? Claro que sí, Dios siempre nos ayuda. Y no te ayuda, sí, Dios siempre nos ayuda. Y no te ayuda a ti porque tú pongas, porque tú des, porque tú, yo no. Un gran de un pastor diciendo que había que sembrar, porque si no sembraba Dios no te daba. Ay, saliendo de la iglesia encontré al vecino con una Hummer. Y digo, bueno, ¿y dónde ofrendó este, chico? Este no debería tener una Hummer, porque este vecino allá de San José, ¿se acuerdan? ¿Saben qué? El vecino allá de San José prosperó y puso una Hummer de esa iglesia. Prosperó y puso una Hummer de esa iglesia. ¿Sabe quién es? Porque tú no has visto nunca. Si
un equipo de sonido que se oye aquí en Río Chico. Bueno, yo estaba en el delirio y escuché boom, 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 boom. Y bueno, muchachos, ¿y qué fiesta hay en San José? ¿Dónde está esa fiesta? Bueno, entonces cuando voy para San José, no era ninguna fiesta, era la Hummer del vecino, que me la puso ahí para hacerme chocancia. Y para decirme, si ustedes dicen que tienen recompensa, bueno, si ustedes dicen que las recompensas son materiales, entonces yo soy más santo que ustedes. Son materiales, entonces yo soy más santo que ustedes. Si las recompensas son entonces santo de aquí soy yo, que Dios me proveyó. Tú no ves que los evangélicos miran a los líderes que tienen plata y que son poderosos. Uf, y por ahí vino el apóstol Maldonado y el apóstol yo no sé quién vino por ahí, esos tipos, y todos los evangélicos están atrás. Y entonces esto ya estaba viendo y lo que les mostré pues por la red, y que bendijo, que vino un apóstol para Higuerote y bendijo toda la región. Los tipos ahora tienen hasta poder para bendecir la región. ¿Qué les parece? ¿Me entienden? Y ellos dicen que esas son bendiciones de Dios. Esas no son bendiciones de Dios, no tiene nada que ver con las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son espirituales. Y nuestra recompensa como ancianos, la vamos a recibir de parte de Cristo mismo cuando Él vuelva. ¡Aleluya! ¿Aló? ¿Qué? ¿Tiene algún problema con eso? Hábleme claro. Yo creo que a los ancianos y a todos los maestros hay que explicarles las cosas bien claro, ¿ok? Para que no se metan para acá, aquí no hay real. Le estoy diciendo que cuando los fariseos le dijeron a Jesucristo, te vamos a seguir donde tú vayas, porque claro, cuando vieron a Jesucristo con 20,000 personas atrás, partiendo el pan y alimentando 5,000 personas, cuando vieron a Jesucristo dando ese rolo, ese sermón y todo el mundo ahí, entonces dijeron, nada, ¿qué hacemos nosotros en otro lado? Aquí es donde está la plata, aquí. Por eso es que se le pusieron, aquí es donde está la plata, aquí. Por eso es que se le pusieron, está bien, síganme, pero oye, dice una cosa. Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. En otras palabras, bueno, si quieren seguirme, síganme, pero aquí no hay real. No hay real. Amén. Ayúdenme a predicar, porque a mí me gusta esa frase, porque esa frase me la enseñaron allá en el delirio. Dígale que está solo aquí no hay real. Diga, se me la enseñaron allá en el delirio. Dígale que está solo aquí no hay real. Diga. Yo le he puesto por Rivera, se llevó $2,000. Otro profeta que lo estaba comprando llevó $2,000 y al pastor den a él le cagó por lo mínimo 500. Si asalariados del diablo. Pero diga el que está solo aquí no hay real. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¡ay, qué esperanza! Y cuando vosotros recibiréis la corona inaccesible de gloria, la corona, gloria a Dios, el galardón. Usted sabe que los premios antes eran corona. Usted sabe que antes en los juegos deportivos sobre todo, no se coronaba como ahora como trofeos, medallas, no. Los triunfos, los ganadores se les ponía una corona. Era el galardón en los Juegos Olímpicos, los juegos que hacían. El apóstol Pablo y Pedro usan mucho eso. Por eso es que el apóstol Pablo y Pedro, y sobre todo Pablo, usan mucho ese asunto de la corona. Cuando habla de la corona, me está reservando, he peleado la batalla, me está esperando la corona de justicia, la cual me dará el juez justo. No solamente a mí, sino a todos los que, porque él hablaba del premio. Nosotros vamos a tener un premio del Señor cuando el Señor vuelva. Amén. Amén. ¿Qué? ¿Tiene algún problema con eso? Debemos tener paciencia y trabajar con amor. Y Dios quiere coronar gente simple, gente sencilla. Dios quiere coronar gente, hermano, que número uno no trabajó por ganancias. Número dos, no trabajó obligado, sino que fue voluntario. Amén. Número tres, que no se enseñoreó de los hermanos, sino que fue un servidor a los hermanos y que solamente veía el crecimiento en vida de los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. Usted sabe que la palabra ancianos arriba se refiere a ancianos, a presbíteros, ancianos de la fe, a hombres espirituales. Pero ancianos acá, en el versículo 5, se refiere a ancianos de edad. Entonces dice el texto, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos de edad.
los ancianos de edad dentro de la iglesia del Señor tienen una autoridad espiritual por su edad. ¿Alguien me está siguiendo? Amén. Eso debería ser algo incluso normal, pues, algo sobreentendido, normal, pues, no sé cómo explicarlo. Usted se presenta, se pone frente a una persona que tiene cierta edad, ya usted le debe a esa persona respeto y le debe a esa persona, le debe sumisión a esa persona, por ser esa persona de edad. En la iglesia de Dios, que no hay jerarquía, debemos tomar muy en cuenta los parámetros y lo que dictaron los apóstoles. Amén. Y en la iglesia de Dios, los más jóvenes deben respetar a los ancianos. Amén. Deben un respeto de los ancianos. Yo sé que muchos ancianos vienen a la iglesia por primera vez o vienen nuevos y eso. Y entonces esos ancianos, cuando llegan los jóvenes, uno tiene que decirle, mire, por aquí, por allá. Pero esos ancianos ya con el tiempo deben tomar su posición, no como jefe ni como nada, pero sí ellos deben tener un puesto de honra en las iglesias de Dios. Mucho cuidado, como yo veo a un jovencito pasándole encima a un anciano, o hablándole mal, o poniéndolo por allá atrás. Cuando los ancianos vienen a la iglesia de Dios, deben sentarse en los mejores lugares, deben tener la mejor atención y deben tener un respeto. Los hermanos más jóvenes debemos tener un respeto por esos hermanos ancianos. Amén. Eso debemos hacerlo delante de Dios. Eso agrada a Dios. Amén. Jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos ceñidos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracias. Da gracia, perdón. A los humildes da gracia, gloria al Señor. Pedro utiliza la palabra ceñidos. Pedro, como le dije, está hablando de la experiencia que tuvo con Cristo. Ceñidos de humildad. Ceñidos de humildad significa, usted sabe que cuando Pedro utiliza la palabra que denotaba la forma como se vestían los esclavos. Los esclavos se ceñían, se ponían un delantal. Pedro vio cuando Jesucristo se ciñó para lavarle los pies. ¿Alguien me está siguiendo? Aleluya. Pedro vio cuando Pedro estaba ahí presente, cuando Jesucristo le lavó los pies. Jesucristo, para lavar los pies, tuvo que ponerse un manto y amarrarse como un delantal, ¿me explico? Porque así hacían los que iban a lavar los pies o los siervos. Entonces Jesucristo se inclinó y le lavó los pies. Recuerden que el texto dice que cuando Jesús le lavaba los pies, cuando iba a lavarle los pies a Pedro le dijo, no, a mí tú no me lavas, porque tú sabes que Pedro se la tiraba. Pedro bueno, ese Pedro bueno, hay que darle una buena. Te digo una cosa. Y entonces Jesús le dijo, bueno, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo en el reino. Ah, bueno, sí, entonces sí, lávame. Oye, ese Pedro era terrible. Y entonces, pero Pedro se le quedó grabado eso. Por eso yo le explico que Pedro escribió de la experiencia y de las enseñanzas que recibió de Jesús. Por eso Pedro sabía que nuestra actitud debía ser igual que la de Jesús. El uno con el otro. Usted hacia su hermano, usted con relación a su hermano, debe estar ceñido de humildad. Ceñido de humildad es dispuesto a servirlo. Hoy venimos a la iglesia, venimos a la reunión, y cada uno de nosotros debe venir dispuesto a servir al otro. Hello. Yo veo que el hermano viene y todo el mundo se arrellana, tranquilo, normal. Y entonces creen que a Yoletti y a compañía y a los demás les toca hacer todo el trajín y taca. Y entonces hay que nombrar gente, que usted para allá, que usted para acá. No, hermano. Usted debe venir a la iglesia, debe venir con esa disposición, debe venir ceñido como un servidor con relación a su hermano. ¿Qué? ¿Hay algún problema con eso? ¿Se fueron o están aquí todavía? Yo no entiendo porque hay unos hermanos. Una vez un hermano nos dijo, cuando le dijimos, mire hermano, para que nos ayude ahí como servidor. No, vale, yo no puedo ser servidor, pero un fenómeno. Todos los hermanos son servidores. Todos los hermanos somos servidores. Somos servidores el uno del otro. Y debemos venir dispuestos a servir, todo el tiempo dispuestos a servir, todo el tiempo. Si nosotros venimos a la iglesia todo el tiempo dispuestos a servir, los nuevos que vienen llegando van a llegar también con ese espíritu de servicio, de venir a servir también. Y la iglesia se va a volver un sitio de mucha paz y de mucha bendición. Amén.
Por eso dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Gloria al Señor. Ese exaltar sí tiene que ver con la vida aquí en la tierra ante el Señor. Ese exaltar, Él los exalta. Hay un momento en que Dios, hermano, cuando una persona se humilla bajo la poderosa mano de Dios, aquí cuando dice humillado bajo la poderosa mano de Dios, hay una doble humillación aquí, una doble humildad aquí, porque hay una humildad que está provocada por Dios, porque dice bajo la poderosa mano de Dios. A veces Dios te obliga a que tú te humilles, a veces Dios te obliga, siempre, Dios te va a obligar a que tú te humilles, siempre Dios te va a obligar. Esa es la poderosa mano de Dios. Por eso el texto dice humillado bajo la poderosa mano de Dios, amén, porque va a llegar el momento, y va a llegar el momento en que Dios a través de su operación en la iglesia, te humille. Entonces tú debes estar dispuesto a humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, por eso digo que es doble, porque en un momento Dios te presiona para que te humilles, pero tú debes cooperar. Acuérdate que estamos en el asunto de salvar el alma. Entonces Dios pone su mano sobre ti para que te humilles, pero tú debes también cooperar también. Amén. En humillarte. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Entonces dice, por eso dice, humillado bajo la poderosa, y Él te va a exaltar cuando sea el tiempo. Hermano, mira, nunca estés esperando que Dios, que los hermanos, que alguien te va a reconocer, que si tú necesitas un momento en que Dios te exalte, que Dios te levante, que Dios te valore, pues Dios lo va a hacer. Debes dejarle eso a Dios. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos saben que Dios lo va a hacer? Amén. Aleluya. Tú sabes que yo le estaba contando hace un rato, y eso me pasó a mí, eso me pasó a mí al final de diciembre. Yo no puedo decir que todos los diciembre van a ser así, pero este diciembre pasado, hermano, yo había trabajado, hermano, yo había tenido problemas tremendos, pero había salido ya. Hermano, yo había pasado situaciones fuertes, hermano, difíciles, por mi culpa, por supuesto. No quiero preponerme como una, sino todo lo contrario. Pero hemos pasado situaciones bien difíciles. Había pasado yo situaciones bien difíciles. Y Dios empezó a ayudarme de repente. ¿Cuántos están aquí hoy? Yo pienso que Dios empezó a ayudarme de repente, porque yo pienso que Dios lo hizo porque la palabra tiene que cumplirse. El texto dice humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él te va a exaltar cuando sea el tiempo. Humillado. No hay nada más, no hay nada mejor, no hay nada más positivo, no hay nada mejor, hermano, que cuando tú sientes el peso de la mano de Dios, que quiere que te humilles y tú colaboras, hermano, la exaltación viene. Entonces viene el momento de que Dios te va a levantar. Viene ese momento, se acelera, viene más rápido. No sé si alguien está aquí hoy. Pero cuando tú colaboras, cuando tú cooperas con el Señor. No sé con quién estoy hablando hoy aquí. Gloria al Señor. Lo cierto es que rápidamente Dios comenzó a ayudarme, porque yo vivía hasta el año antepasado, el año pasado. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros en esa casa, Lisana? Un año. Bueno, yo vivía, eso fue hace un año. Yo vivía alquilado allá en San José, en un lugar. Después de tener mi propia casa, después de tener comodidad y todo, yo vivía alquilado allí en una casa así pequeñita, y de paso no tenía muebles. Y yo incluso tuve que robarme momentáneamente, ya los regresé, unos pedazos de muebles que estaban allá en la iglesia, llámelo para allá para poder tener donde sentarme. Pero después de un año, porque no falla, hermano, no falla. Si usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo va a exaltar a usted cuando sea el tiempo. Y por eso es que yo hace un año, entonces, recibí el milagro de Dios y volví a comprar otra casa. Yo sé que algunos hermanos todavía están locos, porque no saben de dónde yo saqué el dinero. Porque entrando 6,000 bolívares un domingo, tú no puedes imaginar. Tú no puedes imaginarte que el anciano, que el profeta, el anciano de Dios, juntó real, ¿verdad? Y que hizo que tenía una entrada y rápidamente.
Gloria al Señor. Y tú dices, bueno, ¿de dónde sacó este plata? Bueno, pero apareció la plata, hermano. Dios me reveló, apareció la plata y me sacó de ahí de ese alquiler. Y yo fui contento y compré mi casa, gloria a Dios. Y yo vivo en una casa cómoda otra vez, como antes, gloria al Señor. Y Dios me levantó, me saltó, me ayudó, me bendijo. ¿Me entiendes? Pero ese mismo año, después que compré mi casa, sucedió lo que le conté hace un momento. Me llamó, ese diciembre, yo estaba, hermano, imagínese usted cómo estaba. Acabé de comprar la casa, estaba limpio, no sabía cómo hacer. Y entonces vino un hermano, apareció un hermano de repente de la Conchinchina, que yo no sabía que existía, y me invitó para allá, para su localidad, en Guatire. Y cuando yo llegué allá a Guatire, a la localidad, el hermano me tenía preparado una estadía en un hotel y me tenía preparado un agasajo y una cosa, y me llevó para su oficina. Y bueno, el hermano incluso el hermano me dijo, no, ¿y usted qué va a predicar? La actividad, vamos a inaugurar un nuevo local, ¿y usted qué va a predicar? Y cuando fui para el lugar donde iba a predicar, había invitado a todos los pastores de la ciudad, habían como 40 pastores al frente mío. Ese día les caía a palo, le di con todo. Me las desquité, gloria al Señor. Le di, pero fueron durísimos. Y el hermano me llevó gloria al Señor, y me ofreció, bueno, de toda clase de cosas. Me dijo, no, tienes un amigo aquí, tienes una persona aquí que va a cuidarte, y cuando necesites tienes que llamarme, y si necesitas plata tienes que llamarme, y si necesitas arreglar los carros tienes que llamarme, y cuando tú seas, tienes un amigo aquí. Yo no lo llamé más, porque imagínese usted, gloria al Señor, debería llamarlo en estos días. Y si siguen entrando esos 6,000 bolívares, voy a tener que estarlo llamando entonces cada ratico. Porque el hombre de Dios no depende, pero Dios sabe exaltar a una persona cuando la persona se humilla. Dios sabe exaltar a una persona. De eso se trata, eso es lo que te estoy diciendo. Ese tipo de cosas sucede, claro que sí sucede, no podemos negar que ese tipo de cosas sucede. No es que Dios te va a dar todo cuando Él venga, es que si tú practicas el evangelio tal cual como Dios te está diciendo acá, y sabes humillarte delante de la presencia de Dios, y sabes humillarte cuando Dios quiere que tú te humilles, entonces Dios va a hacer, ¿cómo se llama? Dios va a hacer contigo, aleluya, cosas que te van a dar mucho, te va a exaltar, te va a traer alegría, gloria al Señor, que tú necesitas de vez en cuando. Ya conmigo que sí necesitamos alegría de vez en cuando. Aleluya. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por vosotros. O sea, no solamente Dios está dispuesto a cuidarnos si nos humillamos. No solamente está dispuesto a cuidarnos, sino que esa es su preocupación. Tú te vas a volver la preocupación de Dios. Amén. ¿Quién se ha vuelto la preocupación de Dios, hermano? ¿Sabes lo que es volverse la preocupación de Dios? Que Dios esté preocupado. Que Dios esté preocupado por ti. No, yo tengo que cuidar, yo tengo que ayudar al hermano, porque el hermano, él se preocupa por nosotros. Mira todo lo que sucede cuando tú te humillas. Amén. Dice, sé sobrios y velad. Entonces, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí aparecen las dos cosas que pueden suceder. Si tú te humillas y si tú no te humillas. Si tú te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar cuando sea el tiempo y va a cuidar de ti. Si tú no te humillas, entonces puedes quedar a la merced de Satanás, del adversario de Satanás, del diablo, que anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Amén. Dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿En la qué? En la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la hermandad vuestra que está en el mundo. La experiencia de los cristianos, es la experiencia de todos los cristianos en el mundo. Amén. Por eso es que tenemos una sola Biblia, porque tenemos una sola experiencia de todos los cristianos en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que te haya disciplinado un poco de tiempo, Él mismo
os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. 4 cosas de lo que está pasando con nosotros y lo que tiene que pasar con todos los hermanos, que Dios mismo tiene que perfeccionarnos, confirmarnos, fortalecernos y cimentarnos. El primer proceso que un hermano va a vivir en la iglesia es un proceso de perfeccionamiento. Ahorita en esta vigilia lo que Dios está haciendo con lo que se dejen es perfeccionarnos. Gloria al Señor. Dios quiere perfeccionarnos a través de su palabra. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Por eso es que Dios levantó a los apóstoles, a los profetas. El texto en Efesios dice para perfeccionar a los santos. Nosotros entramos en un proceso, en un proceso de perfeccionamiento. Número 1, primero perfeccionamiento. Número 2, confirmación. Porque después que estás perfeccionado, lo que vas a necesitar es ser confirmado. Después que estás perfeccionado. Amén. Tú llegas a la iglesia o como sea y llegas con un poco de preguntas, llegas con un poco de cosas, llegas con no sabes hacer, no sabes cómo enfrentarte a las pruebas, no sabes cómo enfrentarte a la lucha, no sabes cómo enfrentarte a los asuntos, no sabes nada. Pero entonces vas a ser perfeccionado. Después que seas perfeccionado, Dios mismo tiene que confirmarte. Después que una persona es perfeccionado en el Evangelio de Dios, en la palabra, entonces constantemente lo que va a necesitar es confirmarse. Amén. Luego que ha sido confirmado, necesita consolidarse. Pues la palabra aquí, gloria al Señor, es fortalecerse. Es lo mismo que consolidarse, fortalecerse. Gloria al fortalecerse. Gloria al eso. En nuestro perfeccionamiento, en nuestra forma o nuestra utilizar la palabra es que estemos cimentados, esos 4 que tiene que irse cumpliendo constantemente, es lo que tiene que ver con la edificación. Dice: a él sea la gloria y el imperio de los siglos. Aleluya. Dice, los últimos 2 versículos de este capítulo es un saludo que el apóstol Pedro deja a los hermanos. Entonces dice: la que ha sido escogida, bueno, hablando de, vamos a leer desde el verso 12, por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entrad y está firme en esta, que está en Babilonia, y Marco mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Aleluya. Así culmina el apóstol Pablo esta magistral carta. Gloria al Señor. Que deja para nosotros una enseñanza constante con respecto a la vida de la iglesia, con respecto a con respecto a la economía de Dios. Cuando habla de los ancianos y habla cuando habla de los ancianos, sí, está hablando de la economía de Dios. Y cuando habla de la conducta de los cristianos, del gobierno sobre los cristianos, está hablando de la vida de la iglesia. Esta carta habla de la vida de la iglesia, habla de la economía de Dios, pero el centro de todo es la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Dios quiere gobernarnos, Dios quiere que estemos bajo ese gobierno maravilloso, y que bajo ese gobierno maravilloso de Dios
nosotros podamos ser juzgados y podamos tener entrada en el reino milenial, podamos salvar nuestra alma, amén. Lo que va a permitir que nosotros salvemos nuestra alma es que nosotros permitamos a Dios el gobierno, permitamos a Dios que su gobierno esté sobre nosotros. ¿Y cómo vamos a permitir que el gobierno de Dios esté sobre nosotros? Bueno, obedeciendo. El Espíritu Santo nos ha traído a la obediencia. ¿Cuántos saben que eso es verdad? El mismo Espíritu Santo nos ha traído. Cuando una persona viene a la iglesia, ¿a qué viene a la iglesia? Viene a obedecer. Viene a obedecer a Dios. Él nos ha traído a su obediencia, gloria al Señor. Y en esa obediencia es que nosotros vamos a, practicando esa obediencia, que vamos a disfrutar del gobierno de Dios. Vamos a ser juzgados por Dios para entrar en el juicio gubernamental de Dios y escapar de las cosas terribles que van a venir sobre esta tierra. Repito, vienen cosas terribles sobre esta tierra. Yo creo que estos son los años en que eso va a desatarse. Yo creo que va a desatarse una situación terrible sobre esta tierra, sobre toda la tierra, hermano. Repito, yo creo que va a desatarse una situación terrible sobre toda la tierra. Yo creo que ya este es el tiempo ya. Terrible, terrible, hermano. Terrible, terrible. Quizá mucho más terrible de lo que usted se imagina. Por eso no tenemos que aprovechar bien el tiempo, como estamos haciendo. Venir, estar en esta vigilia, aprovechar el escrito de Pedro para ser edificado en la palabra. Eso es aprovechar bien el tiempo. Amén. Amén. Aprovechar bien el tiempo. Yo le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por ustedes que han aprovechado este tiempo para venir estar aquí en esta vigilia conmigo, y recibir toda la palabra que recibimos, hermano. Yo espero que esa palabra haya hecho algo en su espíritu, en su corazón, y usted siga creciendo, siga siendo edificado como piedra viva del Señor, amén. Siga fortaleciendo en esa esperanza, viva, gloria al Señor, fortaleciéndose en esa fe y en la práctica de la vida de la iglesia, que es el amor constante los unos con los otros, porque vienen situaciones bien difíciles no es sobre Venezuela, sobre el mundo entero, hermano, sobre el globo entero. Gloria al Señor. Le voy a explicar algo. La persona que está como en Estados Unidos como presidente no va a salir de ahí tranquilo sin hacer nada. No va a salir de ahí sin hacer nada, hermano. No va a salir. Nosotros, todos los países y todas las regiones del mundo están bajo la mira de cualquier situación que pueda empezar. Por ejemplo, porque usted cree, ¿de dónde aparece que en estos días una práctica militar, una práctica sobre Venezuela, aviones, barcos de guerra, broma, volando sobre Caracas? ¿Por qué? ¿Ves? Entonces te dirán, no, porque esos son locos, ellos no saben ni dónde están parados y están divariando. No, hermano, ¿cuál loco van a ser? Ellos saben lo que están haciendo, hermano. Están en un barril de pólvora, el mundo entero está en un barril de pólvora. Sobre un barril de pólvora, y las cosas pueden explotar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Bueno, lo que estamos haciendo aquí, dedicando a la edificación, amén, y seguir velando por la edificación, y seguir velando por el crecimiento en vida de los hermanos, de los cristianos, seguir velando por el gobierno de Dios sobre nosotros, seguir velando por la edificación de la casa de Dios, seguir velando porque el Señor va a venir pronto a entregar la corona de justicia, a entregar la corona inaccesible a todos sus obreros, a todos sus ancianos. Y usted y yo queremos ser uno de esos ancianos que reciba esa corona de justicia. ¿No amén? O sea, amén. Amén. Usted y yo. Gloria al Señor. Eso no depende de la iglesia que grande, de la iglesia conrial, de la iglesia. No. Eso depende de la vida de la iglesia y la economía de Dios. Nosotros estamos caminando en la vida de la iglesia y en la economía de Dios. Y seamos 3 o 4 aquí, pues por el trabajo que hagamos delante de Dios, entonces vamos a recibir la corona de justicia que Dios está preparando para nosotros, para su pueblo. Gloria al Señor. Repito, antes que amanezca, vienen cosas bien grandes, fuertes, terribles sobre el mundo entero. No sé si vio las noticias que están pasando, por ejemplo, lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. En Rusia y Ucrania, que tienen esa guerra interminable que provocó Estados Unidos, exactamente Biden, en la administración de Biden, y que continuó porque es un plan que ellos tienen. Ahora mismo
el presidente ucraniano Zelensky, que estaba más muerto que otra cosa, pues parece que no estuviera muerto, estaba más bien disparando y haciendo ataques precisos contra ciertos objetivos de Rusia, por ejemplo Moscú. En estos días Rusia respondió a Ucrania por primera vez, no sé si lo vio por la noticia, por primera vez en toda esta guerra, respondió con unos misiles de potencia y de alcance nuclear. Por primera vez usó misiles nucleares contra Ucrania. ¿Aló? Ok. Ellos están provocando a Rusia para que Rusia ataque con misiles nucleares para ellos poder hacer lo mismo, pero contra otros objetivos. Por eso es que yo estoy seguro que ellos van a atacar con misiles nucleares. Ellos van a hacer un ataque nuclear contra Irán. Ellos están haciendo que Rusia les dé la razón para hacerlo. Porque si Rusia lo hace, entonces ellos dicen, bueno, entonces nosotros también podemos hacerlo. ¿Alguien me está siguiendo lo que digo? Ese es el plan que ellos están buscando. Nosotros sabemos todo lo que va a pasar. Nosotros no somos profesionales en bromas de yo no sé qué cosa, ni somos expertos en bromas de guerra, ni nada de eso, pero somos profetas y sabemos lo que va a pasar. Sabemos lo que va a pasar porque ya Dios nos ha dicho, ¿me entiendes? Por eso le dije hace un momento que yo mismo profeticé las cosas que iban a suceder. Yo profeticé todo lo que iba a hacer Donald Trump, todo lo que iba a hacer, lo que iba haciendo, ya yo lo voy profetizando, todo lo que va haciendo, ya yo lo voy diciendo, porque ya, por ejemplo, acabo de decir que hay un ataque nuclear que viene contra Irán en estos días, usted lo va a ver. Cuando usted lo vea, va a saber que ya lo dijimos. Y entonces va a aumentar su fe. No amén o sea amén. Amén. Porque ellos están preparando el terreno para eso. Y eso, un ataque nuclear contra Irán, por ejemplo, puede desatar una escalada, cosa porque los tiempos han cambiado y vienen cosas un poquito difíciles. Si usted no puede, pero debe ayudar a otro que pueda, de alguna manera debe meterse con algo, de alguna manera debe hacer algo, amén. Que lo debemos entrar en, digo yo, los que puedan hacerlo, los que no puedan hacerlo, bueno, digo yo, los que puedan hacerlo, los que no puedan hacerlo, bueno, los que pueden hacerlo ayudan a los que pueden venir cosas difíciles. Deje de estar viendo la televisión diciendo en el nombre del Señor, se lo digo. Deben venir cosas, pueden venir cosas difíciles, no se confíe con lo que está sucediendo, que si van a quitar las sanciones, que si Donald Trump, que se van a poner a María Corina, que van a hacer yo no sé qué, que van a hacer, olvídese de cuento, usted no sabe qué es lo que va a suceder, pero yo sí les digo como profeta de Dios, de que van a venir cosas difíciles en los próximos años, bien difíciles, se lo voy a decir, bien difíciles, mucho, pero muy difíciles, es más, van a ser más difíciles que las difíciles anteriores. No se asuste, sí, en el 18, en el 17 tuvimos problemas tremendos. Los que vienen son más tremendos que esos. Debemos estar preparados para todo lo que pueda venir. Primero y principal, en primer lugar, seguir en la edificación de la iglesia, que es lo que nos interesa. Amén. Porque la edificación de la iglesia va a garantizar que seamos arrebatados por Cristo. La edificación va a garantizar que el arrebatamiento, que seamos arrebatados. Amén. Número uno. Y número dos, gloria al Señor, humanamente, como padre de familia, como persona, como obrero, debemos estar preparados también en nuestra provisión, en nuestro sustento, en lo que podamos hacer, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, en nuestros planes de inversión, todo eso. Tenemos que estar preparados con todo eso porque van a venir indiscutiblemente cosas bien difíciles sobre todo el mundo. Puede ser que este caballero no sea el anticristo, si Dios quiere alargar más este tiempo. Entonces podría ser que Dios lo tranque como trancó a César Nerón, que le dije hace un momento. Aún así vienen cosas difíciles, porque la persona que esté en la Casa Blanca no se va a bajar de ahí sin un estallido. No va a salir de ahí sin un estallido y le faltan 3 años de gobierno. 3 años o 3 años y medio, ¿no? O 4 años. Este es su primer año, creo yo. Le faltan 3 años de gobierno y no se va a ir de ahí sin un estallido. No se va a ir sin un problema. Hello. Gloria al Señor. Ya no estamos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que se mataban esa gente por allá y nosotros no nos pasaba nada. No. Estamos en un tiempo de globalización, de polarización extremo, hermano. Los que no están de un bando, están de otro. Los que no están conectados aquí están conectados, hermano. Entonces eso va a perjudicar muchísimo. La vez pasada, durante la pandemia,
nos bendijo que no teníamos, nos ayudó que no teníamos, que el bloqueo nos ayudó, con la pandemia nos ayudó el bloqueo. Mira, ¿cómo es eso? Claro, no, el virus no se propagó mucho hasta acá porque ni siquiera había aviones para acá, ni barcos, ni aviones, ni comercio. Por eso es que el virus no llegó aquí con la facilidad con que podía haber llegado. ¿Ah? Esta próxima vez va a ser un poquito más difícil. Esta próxima vez ya, lo primero que hicieron fue abrir todas las carreteras para acá. ¿Usted cree que por qué es eso? No quitaron las sanciones, pero abrieron todas las carreteras para Venezuela. No sé cuánta gente inteligente hay aquí. Esto no es un asunto de que usted sea político, estoy hablando como profeta. Y estoy hablando de la iglesia de Dios. Amén. Usted no se da cuenta que no abrieron, que no sacaron, no se da cuenta que no quitaron ninguna sanción. No han quitado ninguna sanción. Nada más las que los petróleos, nada más quitaron la del petróleo y otra cosita más. No quitaron ninguna sanción. Pero sí abrieron todas las carreteras, todas. Los aviones para Estados Unidos, ida y vuelta, los aviones para ida y vuelta, vinieron hasta los dominicanos, aviones para ida y vuelta, los aviones. Entonces, ellos no improvisan, ellos saben lo que hacen, ellos no son como nosotros. Nosotros somos unos locos, ahora de aquí, nosotros pensamos, ellos no. Ellos tienen todo perfecta y fríamente calculado. ¿Alguien me está siguiendo? Perfecto. Mientras nosotros estamos peleando aquí, que si los verdes, que si los rojos, que si los otros, que si la gente que se mete en esos asuntos y se les mete hasta el diablo también de paso por esas cosas, está inocente pues a lo que está sucediendo, pero está sucediendo cosas tremendas en Venezuela y están sucediendo cosas tremendas, delicadas. Debemos estar preparados. Amén. Amén. Dios dice esto. Amén. Amén. Dios dice esto. Nosotros estemos preparados como iglesia. Pero lo más importante, lo principal, lo fundamental es que estemos nosotros dedicados a la edificación. Esa edificación puede ser por la únicamente y exclusivamente por la palabra. Gloria al Señor. Ahora sí, hermano. Únicamente, exclusivamente por la palabra. Gloria al Señor. Ahora sí, ponme la cortina. Ahora sí, ponme la cortina. Gloria al Señor. Aleluya, los músicos. Ok. Cierre sus ojos allí donde está un momentito. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por tu sanidad. Oh, Señor Jesús. Principal, la sanidad de nuestra alma. Principalmente, gracias. Gracias. Papá, a todos los que vinieron acá, los que de alguna manera oramos juntos, por los que vinieron acá, los que de alguna manera han estado enfermos, los que de alguna manera han estado delicados de salud, los que de alguna manera han estado en situaciones de su casa, de su familia, oramos por ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos tu sanidad. Declaramos sanidad sobre nosotros, sobre ellos. Sana, limpia su organismo. En el nombre de Jesús. Limpia, sana, saca de su organismo la enfermedad. Gracias por habernos ayudado. Se va de nuestro cuerpo cualquier enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Pero lo más importante de todo, que podamos seguir siendo edificados como piedras vivas delante de ti, Señor. Que podamos ser edificados como casa espiritual. Ayúdanos, Señor, en este trabajo de unidad, de amor, de fe, de esperanza, para seguir siendo perfeccionados, confirmados, fortalecidos, cimentados en tu palabra, en tu verdad, a través de tu Espíritu. Gracias por la santificación de tu Espíritu en nosotros. Gracias por la operación divina de tu mano sobre nosotros. Ayúdanos a humillarnos
Queremos humillarnos, ayúdanos a humillarnos, queremos cooperar en esa humillación para que si es necesario y necesitamos, en el tiempo que necesitemos y que tú lo veas, podamos ser levantados también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, ayúdanos. Mira, pongo en tus manos a todos los que vinieron a esta vigilia, una vigilia diferente, una vigilia como la de Pablo aquel día. Gracias por todos los que vinieron de Cúpira, los que vinieron de Acevedo, los que vinieron los de aquí de Río Chico, que estuvieron a bien venir, estando aquí en Río Chico, gracias a Dios que vinieron. Gracias, Señor, por los de San José, que estuvieron a bien de venir ahí mismo de San José, por nosotros. Gracias, papá, por haberme permitido predicar con todas estas dolencias, con todas estas situaciones que presenté durante el día. Papá, gracias, 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 gracias. Tú eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Y has controlado nuestra tensión arterial, has controlado nuestra sangre, has controlado nuestros órganos, has controlado, papá, nuestros hígados, has controlado todos nuestros órganos, porque tú eres perfecto, porque tú haces las cosas, papá, según tu voluntad, porque tú eres bueno, porque eres agradable. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Oro por todas las personas que estuvieron aquí hoy recibiendo tu palabra. Oro, papá, para que ellos sigan encaminados al crecimiento espiritual, a la edificación, para que ellos puedan, papá, en el nombre poderoso de Jesús, para que ellos sigan creciendo, sigan avanzando, para que ellos puedan ejercer sus funciones en la iglesia como ancianos, como presbíteros, como ancianos de edad, como ancianos de tiempo, de experiencia, como ancianos de la palabra, que ellos puedan ejercer, que ellos puedan seguir ejerciendo, papá, el oficio y la responsabilidad que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias. Gracias por haber cumplido, porque nos permitiste cumplir con esta tercera vigilia de este año, papá. Y la forma como nos hiciste, que la hiciéramos. Gracias, 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 gracias. Bendecimos, glorificamos tu nombre, papá. Te exaltamos, te damos gloria, te damos alabanza. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, gracias por habernos permitido caminar sobre las aguas, andar en tu palabra. Ayúdanos a seguir andando en tu palabra. Ayúdanos a seguir creyendo. Ayúdanos a seguir avanzando en tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, glorifico tu nombre, Señor Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, papá. Espero que todos hayamos entendido. Espero que todos hayamos visto el asunto de que estamos bajo tu juicio. Estamos bajo el juicio gubernamental de Dios. Gracias, papá, porque todos hemos entendido. Gracias, porque te pido que todos hayamos entendido esto. Que no depende de uno del otro, que no depende del hombre, que eres tú, que depende de ti. Ayúdanos, llévanos a seguir creciendo, a seguirnos humillando, a seguir avanzando, Señor, en tu palabra, en tu nombre. Gracias por los hermanos que vinieron de Los Teques. Papá, lloro por ellos. En tu autoridad, Jesucristo, en tu autoridad, yo bendigo el esfuerzo de los hermanos. Bendigo su esfuerzo. Bendigo su interés de recibir la palabra. Te pido que anotes su nombre en el libro de la vida. Que no borres su nombre del libro de la vida, que siempre te acuerdes de que ellos han viajado, han dejado sus trabajos, sus casas, han venido para acá y no buscando ninguna ganancia económica ni de ninguna forma, sino solamente por el interés sano de recibir tu palabra, de ser administrado en tu palabra, de ser edificados en tu palabra como piedras vivas. Cuídalos, ayúdalos, déjalos permíteles que sigan adelante. Gracias por ello, Señor. Bendigo su interés. Bendigo el interés de todos los hermanos que se sentaron aquí frente a mí. Bendigo el interés de ellos de recibir tu palabra, de escuchar tu palabra. Bendigo el interés de ellos, papá, porque el interés de ellos
es el mismo interés mío. Bendigo porque ha sido mi interés. Gracias por permitirme pasar esta noche acá, a pesar de todas las dolencias que tú sabes que he tenido y que tuve durante todo el día. Gracias, papá, porque cuando pensé que no iba a poder venir, tú me dijiste que sí podía y sí pude. Aquí amaneció y aquí estamos. Sí Amén. pude, sí podemos servirte. Amén, así es. Bendice nuestro interés. Amén, Señor. Mira nuestro interés. Amén, Señor. Mira el amor con que te servimos. Amén, Señor. Mira el amor con que nos humillamos delante de ti. Ayúdanos. Mira que no estamos buscando dinero, ni estamos buscando posiciones, ni estamos buscando fama. Mira que solamente hemos visto la iglesia de Dios, hemos visto la Nueva Jerusalén, hemos visto el edificio que tú estás construyendo, hemos visto tu voluntad, hemos visto tu deseo, hemos visto tu amor por nosotros. Queremos seguirte, queremos estar contigo. No nos interesa que no haya real, no nos interesa que no haya donde recostar la cabeza, no nos interesa que no haya cuevas. No necesitamos cuevas. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por todo. Gracias porque nos sorprendiste. Aleluya. Y nos has sorprendido dándonos de tu bendición, dándonos de tu ayuda. Amén. Porque tú siempre has cuidado lo tuyo, Señor. Si cuidas las aves, ¿cuánto más nos cuidas a nosotros? Si cuidas los lirios, si vistes a los lirios, ¿cuánto más, Señor, nos viste y nos cuidas a nosotros? Gracias porque tú sabes de qué cosa tenemos necesidad. Pero no es lo más importante para nosotros, necesidades económicas, necesidades físicas. No es lo más importante para nosotros, sino la edificación. Y que un día pronto, en estos próximos días, cuando des entrada triunfal de nuevo a esta tierra, nosotros tengamos un espacio, una puerta abierta para entrar en tu reino, para gobernar contigo en el reino milenial. Solamente pedimos eso, Señor, y que ese día podíamos entrar con toda nuestra familia para estar contigo, Señor, porque sabemos que este mundo pasará. Todo lo que hay en este mundo pasará y está pasando, pero es tu palabra la que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, Señor, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y es tu palabra en la que confiamos. Sí, Señor, sí, anhelamos la aparición del príncipe de los pastores. Sabemos que pronto se hará entrar a triunfar el príncipe de los pastores. Entonces toda la lucha y todas las pruebas, todos los esfuerzos que hicimos, lo que alguien no vio no importa, pero tú los viste. Mira a los hermanos de Acevedo, el amor y la obediencia con que han venido para sus vigilias. Mira a los hermanos de San José, mira a los hermanos de Río Chico, mira a los hermanos que son nuevos, pero han sido santificados por tu Espíritu y están aquí, Señor. Están aquí despiertos, no entienden quizás ni siquiera el 60% de lo que estamos hablando, pero por 40% que entiendan, están siendo edificados y están agarrando gozo, cada vez más gozo, cada vez más gozo, cada vez más gozo. Mira los hermanos que vinieron de Valencia, los hermanos que vinieron de Caracas, hermanos que dignamente, Señor, se acercaron, pero están aquí para recibir tu palabra. Señor, yo honro eso, yo pongo eso delante de ti, Señor. Te pongo eso delante de ti, papá, porque yo sé que cuando hemos creído, cuando creemos la verdad, entonces hacemos todo lo que está a nuestro alcance para seguirte, Señor. Yo sé eso, porque no hemos sido seguidores tuyos, Señor. Es que tenemos uso de razón, hemos sido seguidores tuyos, Señor. Siempre te hemos amado, Señor. Siempre hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir, Señor. Ayúdanos a humillarnos más ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte, Señor. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a seguirte, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pongo estos fieles delante de ti esta mañana. Pongo estos fieles delante de ti esta mañana, Señor. Que tu gracia y tu paz y tu misericordia esté siempre sobre nosotros, Señor.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Que tu gracia nos alcance y que tu paz nos alcance, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos en ti, Señor. Gracias. Estamos en ti, Señor. Gracias. Ayúdanos a experimentar esa vida gloriosa cada vez más. Ayúdanos cada vez más a experimentar esa vida gloriosa, Señor. Déjanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y que cada vez vivamos más tu vida, Señor. Que no vivamos más nuestra vida, sino cada vez más tu vida. Elimina de nosotros, Señor, cualquier malicencia. Elimina de nosotros, Señor, cualquier maldad, cualquier debilidad, cualquier apego a las concupiscencias del mundo, cualquier apego a los deseos de que antes teníamos, Señor. Elimina de nosotros y llévanos a tu paz y a tu bendición. Queremos vivir contigo. Somos una nueva criatura. No pertenecemos a este mundo y somos nuevas criaturas en ti, Señor. No pertenecemos a este mundo, no nos amoldamos a este mundo, no nos sujetamos a este mundo. Hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para vivir responsablemente lo que tú has puesto, Señor, delante de nosotros. Síguenos ayudando, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Gracias por esta vigilia de gloria, Señor, que hemos tenido. Gracias porque fuiste tú que te sentaste aquí, Señor, frente a nosotros para hablar tu palabra. A través del apóstol Pedro, Señor, no fuimos nosotros. Los escritos del apóstol Pedro, Señor, siguen todavía funcionando. Porque él no escribió por su propia voluntad, sino que fue inspirado por ti, Señor. Y esa inspiración perfecta es lo que nosotros reconocemos como la sagrada, como tus sagradas, como las sagradas escrituras, papá, como tu boca, es tu boca, esa palabra es tu boca, Señor. Gracias por habernos traído tu palabra, gracias por habernos enseñado tu palabra, gracias, llénanos de tu palabra es verdad, tu palabra es perfecta, llénanos cada vez más de tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es perfecta, Señor. Oh, Señor, tu palabra es eterna, Señor. Gracias por tu palabra eterna. Gracias, Señor, por tu palabra eterna. Gracias, Señor, el gusto que nos hemos dado todavía en esta tierra de recibir tu palabra. Han pasado 2000 años. Sigue tu palabra enriqueciendo nuestro espíritu, Señor. Después de 2000 años, porque después de 2000 años tu palabra sigue siendo la misma, porque tu palabra es eterna, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, discierne los pensamientos, conoce la intención del corazón. Llénanos de tu palabra, Señor, expónenos, llénanos de tu palabra, Señor, cada vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amiga va a ser venda macama saja aquí vasoa. Amiga va a ser venda macama saja, amiga Kai. Gracias, Señor, por habernos revelado este plan de velar. Aquí estamos, Señor, en el molino. Amén. En el molino en nuestros trabajos diarios, el molino en nuestra ocupación diaria, pero aún en el molino no nos estorba para velar. Aún en el molino nosotros seguimos velando, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Poderoso Rey, poderoso Señor, poderoso Rey del universo, poderoso Señor. Gracias, gracias, gracias. Te brindamos el más fuerte los aplausos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, 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 Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, hermano, parece que ahora sí amaneció. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos tenido. Realmente quiero decirle algo con todo mi corazón. Ha sido un placer para ustedes haber estado aquí conmigo. Pero yo lo voy a decir al revés. Yo no lo voy a decir así, yo lo voy a decir al revés. Ha sido un placer mío estar aquí con ustedes. Amén. Que Dios los siga ayudando, que Dios los siga fortaleciendo y le siga dando ese crecimiento y ese gozo maravilloso
que usted tiene, y que esta vigilia y las próximas que vienen y las anteriores siga redundando, siga dando y siga creciendo en nosotros ese amor por el Señor y por los demás. Aleluya. Y otra cosa más que quiero decirle: no hay más sopa, no hay sopa, no hay. Amén. Así que dígale que está a su lado para decirle: no hay real. Dile: no hay. No hay real. Aleluya. No, realmente están preparando para ir unas empanadas, pero yo no creo que vayan a estar, así que pueden irse y después nos las comemos con calma. Amén. Gloria al Señor. Les debo entonces esas empanadas, esos cachitos y esos cafés. Gloria a Dios. Porque, oye, hermano, honestamente no nos dio tiempo de hacerlo. La hermana Lidia ya le iba a montar y no da tiempo. No pudimos hacerle las empanadas. Los hermanos están ahí ya deseosos ya. Hay unos hermanos que se fueron y vinieron porque iban esperando esa empanada y no lo hicimos, fue por eso. Estamos desayunados de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Así que póngase en sus pies, abrace ahí a su hermano, denle un abrazo allí poderoso. Gracias por habernos Bendígalo, acompañado gloria a los que al Señor. estuvieron conectados. Aleluya. Aleluya.